de pronto algunos han de estar considerando que no se pueden participar de acuerdo a los permisos académicos. No sé si hay algún conocimiento por parte de algún grupo que haga eh, participe María Isabel, pues le agradeceríamos que compartiera la información con sus compañeros diciéndoles que sí, permiso académico. Para el día de hoy, 17 de noviembre, damos por inicio al taller de investigación y posverdad en este encuentro virtual de vocaciones científicas creativas e innovadoras eh, con el tallerista Nelson Freire Osorio. Él es licenciado en Español y Literatura, especialista en educación, énfasis en pedagogía de lectura y escritura, magíster en comunicación estratégica, también ha sido docente del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. Entonces, con gusto, profe, pueden comenzar con el taller. Ok, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Muy buenas tardes, María Isabel. Bienvenidos a este ejercicio que más que un taller se propone que sea un conversatorio. Hoy tenemos, bueno, poca asistencia, pero la idea es que podamos conversar entre nosotros. La idea es hablar de dos términos que nos son familiares. Uno, la investigación, básicamente porque es lo que hacemos habitualmente. Si pertenecemos a un grupo de investigación, tenemos un concepto de qué es la investigación. Y segundo, el otro término, uno que se ha puesto de moda en los últimos años y que por lo menos hemos escuchado alguna vez, es el término de posverdad. Aquí tenemos, bueno, una dificultad en este instante, y es que estaba previsto que se hiciera un conversatorio o una actividad interactiva, pero sugeriría que lo convirtamos en un diálogo, que podamos mirar estos términos de manera directa más que utilizando las otras herramientas que estaban previstas si habían más personas. María Isabel, te invito si puedes encender la cámara para que nos veamos y para que conversemos en torno a esto. ¿Qué significa para ti la investigación? Bueno, buenos días. Para mí Hola, la María Isabel. investigación, buenos días, sí, proceso que lleva a cabo la búsqueda y el descubrimiento hacia algo que estamos direccionados previamente, sea una ciencia, cualquier cosa de lo que queramos llevar ese proceso a cabo para saber más acerca de ello. Efectivamente, a través de la investigación, lo que hacemos es hacernos preguntas, hacerle preguntas al mundo, hacerle preguntas a la realidad, con el fin de conocer algo sobre ella, de ampliar la mirada y poder aprenderla de alguna forma. Produce, por supuesto, un saber experto, y ese saber experto está manifiesto en unas verdades que, si somos rigurosos con la investigación, son unas verdades provisorias, verdades basadas en evidencias o verdades contextualizadas. Siempre cuando hablamos de verdad dentro de una investigación, estamos hablando de una verdad práctica, es decir, de una verdad que está sustentada en unas determinadas evidencias. Si en algún momento aparece una evidencia, un estudio, un conjunto de cosas que nos muestran que esa verdad que creíamos y en la que estábamos propagando no es cierta, sencillamente se desecha, ¿no? Porque la evidencia así no lo dice. Hoy vivimos en una época donde la investigación podemos decir que está en auge. La universidad, el gobierno nacional, tienen muchos programas de fomento para la investigación. Se fomenta, se procura que se genere nuevo conocimiento. De ahí que la investigación como campo de trabajo, como campo de acción, es muy importante para nosotros los académicos, pero también para la sociedad.
A partir de ella generamos nuevo conocimiento que esperamos sea de utilidad para el ser humano. Podemos o sabemos plenamente que esto puede tener otros usos también, pero en primera instancia se investiga para mejorar las condiciones del ser humano, para conocer ese entorno en el que estamos, para descubrir esas leyes que lo regulan, para saber quiénes somos como especie, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. El segundo término a partir del cual queremos trabajar esta tarde es el de posverdad, ¿no? Posverdad. Un término que, como señalamos, ha sido ampliamente difundido en los últimos años, ¿no? Se ha trabajado mucho con él, se han hecho muchas publicaciones en torno a este concepto y bueno, merece una revisión también. ¿Qué entiendes tú o a qué asocias este concepto de posverdad? Y si Carlos quiere participar, pues también lo invitamos a que conversemos entre los tres. María Isabel. María Isabel. Sí, señor. ¿Para ti qué significa posverdad? Pues no tengo un concepto muy claro sobre ello, pero más o menos tengo una idea de que, pues básicamente tiene que ver como, eh, creo que es como una información-afirmación, en donde se tienen ciertos datos que están dirigidos a cierta cosa, que no tienen como una importancia, tiene menos importancia para el público que para las opiniones, y también tiene que ver no solamente con las opiniones, sino con las emociones que pues este mismo trae consigo. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Para ti, Carlos? Creo que en mi caso considero que la posverdad es como la dinámica de diferentes puntos de vista, ya que no podemos considerar que eh, el punto de vista de una sola persona pueda determinar la credibilidad de una situación. Entonces, para mí es como la validez que se le da a los diferentes puntos de vista. Bueno, para pensar este término posverdad, es importante que empecemos. Bueno, esto era lo que estaba previsto hacerlo, se vean más personas, pero entonces hagámoslo así, para pensarlo así, ¿no? En dos partes. El prefijo y un sufijo que en este caso es la palabra verdad. El término posverdad, si bien se viene utilizando hace varios años, realmente fue en el año 2016 cuando explotó su auge, cuando el diccionario de Oxford lo nombró como la palabra del año, ¿no? Post-truth, ¿no? En francés, post-vérité, en español, posverdad. Ese prefijo post es bastante problemático, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estábamos acostumbrados a que el post lo utilizábamos para decir después de, ¿no? Y así es como aparece. Si buscas en un diccionario de etimología, así es como dice, después de. Y nos daría a entender que hay una etapa superada y que ahora nos encontramos en otra. Por ejemplo, uno de los términos que más ha utilizado ese post es el de posmodernidad, ¿no? Y cuando se analiza desde las ciencias sociales, ¿no? Desde muchos espacios, resulta que hay autores incluso que dicen que ni siquiera nunca fuimos modernos, como Bruno Latour. Otros dicen que la modernidad no se ha terminado, que simplemente estamos en otra etapa de la modernidad, pero que no se puede decir que es una etapa superada. Así también hay otros términos que utilizan este prefijo. Por ejemplo, ahora, ligado también a la posverdad, se habla de pospolítica, ¿no? En otros escenarios se habla, por ejemplo, de post-porno, ¿no? Como una manifestación estética muy particular, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Chile se habla de post-dictadura, ¿no? Después de, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, en Chile, la dictadura efectivamente se superó,
dejó de estar Augusto Pinochet y pasaron a un periodo democrático, ¿no? Y ellos decían, y una de las teóricas del arte, específicamente Nelly Richard, ¿no?, dice, ¿por qué conservar ese término dictadura, ¿no? Dice, es como una adherencia traumática. Si bien en ese caso sí se superó, se mantiene como algo que no se puede olvidar. Estamos después de algo que nos hizo mucho daño. Estamos en una etapa después de algo que hizo mucho daño, la dictadura, ¿no? Pero en los otros casos, donde se está utilizando este prefijo post, prácticamente no se ha superado eso que se está mencionando ahí, ¿no? Cuando se dice posverdad, uno estaría diciendo después de la verdad, ¿no? Casi que la verdad ya no existe y estamos en otra etapa. Pues bueno, la verdad ha sido un tema que ha ocupado a muchos filósofos a lo largo de la historia, y es un tema del cual se viene trabajando prácticamente desde que existe la civilización, tratar de definir qué es eso de la verdad. ¿Qué podríamos decir inicialmente que es la verdad? Aristóteles nos habla de la adecuación entre lo que hay y lo que se dice, ¿no? Podríamos decir, bueno, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sin embargo, ese tema de discutir la verdad pone en escena también otro punto. ¿Quién define qué es la verdad? ¿Quién define qué es la verdad? Y ahí se genera una dificultad grande, ¿no? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién define? ¿Bajo qué parámetros algo se define? Qué pena. ¿Bajo qué parámetros se puede definir que algo es verdad? Miremos aquí un video corto en torno a esos filósofos que han hablado de la verdad y un ejemplo de lo que podríamos llamar posverdad en la antigüedad. Les comparto aquí un segmento de un programa que se llama Posverdad, realizado por un filósofo argentino, Darío Stanzreiber, del cual se había propuesto también otro trabajo para poder mirar y acercarnos un poco a este tema. Miremos qué nos dice él con respecto a este tema de la filosofía y ese ejemplo que les digo de posverdad en la antigüedad. Los primeros presocráticos hablaban de la verdad. Los filósofos griegos, los alemanes, los franceses hablan de la verdad. Podemos armar una selección. Heráclito, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Hegel, Descartes, Foucault, Sartre, Heidegger, Adorno, Sócrates. Y Sócrates incluso debate con los sofistas, los acusa de degradar la verdad, de enseñar de acuerdo a quien les paga. Y por eso Sócrates es condenado por defender la verdad. Y aunque no lo creas, a Sócrates lo encarcelan con pruebas construidas sobre falsedades, posverdad y fake news en la antigua Grecia. Pero un ejemplo que nos presentan aquí, ¿no? El tema de la verdad presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y siempre hay quien debate, quien discute y quien plantea que hay quienes manipulan los discursos al servicio de unos intereses y que a eso le quieren llamar verdad. Pues bien, acá no podemos decir que exista hoy una verdad total y absoluta. Y creo que nunca ha existido, ¿no?, una verdad total y absoluta. Y hoy, en nuestro tiempo, podemos hablar de otro término que se convierte en uno de los antecedentes más importantes para pensar este tema de la posverdad y para poder comprenderlo con más propiedad. Es el tema del relativismo. No existe una verdad absoluta. La verdad existen o depende de múltiples factores, ¿no? El relativismo
ha llevado a que un hecho podamos interpretarlo de múltiples formas. Y hoy, por ejemplo, con todos los colectivos, con todos los grupos humanos que existen, reivindicando una serie de derechos, de cosas y de causas, podemos decir o mostrar que la verdad cada vez se hace más pequeña, se hace más sectorizada para unos determinados públicos. Cuando me refiero a estos públicos, por ejemplo, los grupos políticos, cada uno propugna por una verdad. Los grupos que trabajan o que reivindican cierta diversidad de género, ¿no? Trabajan con unas verdades particulares, ¿no? Y se puede decir que así todos los grupos humanos van construyendo una verdad, ¿no? Y hay algo que podríamos pensar casi como un extremo del relativismo, y es creer que todo es válido, que cada cultura tiene unas cosas que hacen y le dan validez a eso que se llama verdad para allá. Ahora bien, si bien entendemos que esa verdad es relativa y que hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder definirlo, también es claro que en la sociedad se reclaman ciertos consensos, ¿no? Ciertos consensos que permiten identificar como algo verdadero dentro de la sociedad. No podríamos vivir tampoco completamente cada uno pensando lo que quiera o cada uno construyendo la verdad que quiera. Se necesitan algunos determinados consensos que permitan establecer de todos los relatos existentes cuál se considera que es verdad. Ahora bien, ¿cómo se definió ese tema de posverdad? Y aquí retomamos lo que María Isabel nos dijo al comienzo, efectivamente. En el diccionario de Oxford se nos dice las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. De esa manera se definió la posverdad en el diccionario de Oxford en el año 2016. En el año siguiente, 2017, también se incluyó el término posverdad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y creo que en español se fue un poco más drástico al señalar esa definición. Dice, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente, que la posverdad está hecha a partir de un lenguaje que apela a la emocionalidad. Una verdad que se construye de manera tribal, ¿no? Y ya vamos a explicar todo eso. Y adicionalmente, una forma de interpretar los datos que favorece ciertos puntos de vista preestablecidos. En la posverdad se apela básicamente a la emocionalidad. Es un tipo de comunicación que busca, ante todo, el efecto, que busca mover al otro. Entonces quisiera preguntarles, de acuerdo con lo que hemos hablado y con lo que ustedes conocen en torno a la posverdad, ¿cómo nos opera o cómo funciona esa posverdad? ¿Y cómo podríamos entender esos términos que están ahí, ¿no? Decimos que es tribal, decimos que es emocional y que interpreta los datos de una manera arbitraria. Les abro el micrófono para que ustedes comenten. Carlos. Gracias, profe. Pues de acuerdo a las dinámicas que se ha venido presentando a nivel nacional para no irse tan, pues uno ha visto el comportamiento
de un sector en específico que considera que con políticas de comunicación de terror, que pues con esa manipulación de la verdad, ¿no? Como lo mencioné hace un momento. Entonces, escucharlo, profe, reafirma más esa posición que en su momento no tenía los fundamentos pues, esperados como para decir quién dice qué y cómo lo dice. Entonces, muy, muy, muy acertado, profe, todo lo que usted nos comparte en este momento. María Isabel, ¿qué piensas tú? Pues la verdad, acerca de esto no tenía mucho conocimiento, por eso me inscribí al taller, porque Sí, quería sí. tener más información, ¿sí? No tiene nada que ver como en mi campo, la verdad. Entonces, ¿Cuál es tu campo, estoy María Isabel? aprendiendo. ¿Cuál es Señor, tu campo? ¿Cuál es tu campo? yo estoy en el programa de Ingeniería Agroindustrial. Ajá, correcto. Bueno, ahora vamos para allá porque la idea también es que conversemos justamente de eso. Por ahora estamos definiendo el término, definiendo como los términos en los cuales nos movemos, ¿no? Para pensar o para llegar a estas tres elementos de la posverdad, debemos pensar cómo funciona ese artefacto lingüístico, digámoslo así, que llamamos posverdad, ¿no? Primero, recordar una expresión que dijo el filósofo alemán Nietzsche, que dijo, no existen los hechos, solo las interpretaciones, ¿no? Es una manera de decir que la verdad absoluta ha muerto, ¿no? Que no hay una sola verdad para todo, sino que dependiendo del punto de vista desde el que nosotros nos ubiquemos, dependiendo del marco teórico que tengamos en la cabeza y los lentes que utilicemos para mirar la realidad, vamos a interpretar los hechos que suceden. Ahora bien, ¿cómo es nuestro mundo actualmente? Prácticamente vivimos en burbujas. ¿Qué significa eso? Nuestro celular, que nos acompaña a todos diariamente, nos da acceso a infinidad de posibilidades de comunicación. Una de ellas, probablemente las más significativas y más importantes dentro de este tema de la posverdad, son las redes sociales. ¿A quiénes tenemos nosotros como amigos o como contactos en las redes sociales? ¿A quiénes tienes tú, María Isabel? Diciéndolo así en términos generales, no es necesario decir nombres, ¿no? Sino normalmente uno a quién tiene dentro de una red social, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. A los amigos más cercanos y familiares y a un montón de desconocidos. Eso es bien importante, ¿no? Pero la mayoría y con los que uno interactúa son justamente con esas personas con quienes comparte continuamente, ¿no? Un círculo familiar, un círculo con el que se va formando casi que una tribu, ¿no? Y esto lo podemos entender de la siguiente manera, y aunque el ejemplo estaba mucho más adelante, podemos traerlo de una vez, ¿no? La política y la política colombiana, en este caso, desde hace varios años, se ha convertido en una polarización bastante fuerte, ¿no? Donde por un lado está Álvaro Uribe Vélez y por el otro lado el contendiente de turno, ¿no? Porque ha ido variando. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿quién era el contendiente de turno? Las FARC, ¿no? Después, cuando terminó Álvaro Uribe y siguió Santos, inicialmente era las FARC, pero después se convirtió Santos justamente en el antagonista de Uribe, ¿no? Después fue reelegido Santos, perdió Oscar Iván Zuluaga y vino la nueva elección y surgió Petro, ¿no? Como una nueva fuerza política, si bien perdió frente a Duque, hoy se presenta como uno de los posibles candidatos a
obtener la presidencia en las próximas elecciones, ¿no? Pero la política se ha mantenido en esa polaridad, ¿no? Y hoy podemos decir que es Uribe, Petro, al punto de que casi todo lo que vemos y lo que la gente opina está circunscrita a esas dos personalidades, a esas dos personas, ¿no? Si usted menciona algo en contra de Petro, ¿qué es lo primero que hacen y le dicen? Le dicen, uribista, y más que uribista le dicen uribestia, ¿no? Es lo primero, de inmediato se pone una etiqueta, ¿no? Y al contrario, ¿no? Si usted dice algo en contra de Uribe, pues también, ¿no? Se le trata de petrista y bueno, con todos los adjetivos que sigue de ahí para allá, ¿no? Entonces, casi que el mundo se nos ha ido convirtiendo en blanco y negro, el mundo político, ¿no? Sabemos hoy que hay muchos otros candidatos, pero por ejemplo en las elecciones que se han presentado, casi que todas las referencias es hablar de Petro, que es uno de los que propone, o hablar de Uribe, ¿no? Y los demás, el mundo como que se nos cierra, ¿no? Como que se nos va haciendo pequeñito, ¿no? Se nos va convirtiendo en blanco o negro. Y lo peor de todo es que generalmente con quienes nos relacionamos en las redes sociales es con personas que piensan igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros. De manera que lo que ellos publican, lo que ellos retuitean o reenvían, ¿no? O comentan, va a seguir afirmando siempre lo que ya creemos previamente, ¿no? Y el mundo se nos va convirtiendo casi que en una verdad absoluta, ya sea para unos o para otros, ¿no? Donde todo lo que dice Petro y sus acompañantes o seguidores tiende a ser una verdad absoluta e incuestionable, ¿no? Y al mismo tiempo, del otro lado, todo lo que dice Uribe y sus acompañantes se convierte en una verdad incuestionable para sus seguidores, ¿no? Cada uno lo asume como una religión, se puede decir, ¿no? Y en eso nos referimos cuando es tribal, ¿no? Casi que va desapareciendo ese pensamiento individual para empezar a pensar con la manada, con el grupo, ¿no? Cuando le preguntan a uno una determinada cosa frente a estos candidatos, casi que ya hay palabras preestablecidas para referirse a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú conversas con alguien sobre Uribe, la palabra paramilitar casi siempre va a aparecer, ¿no? ¿Y es por qué? Porque yo tengo evidencias de que él sea así, o porque me lo han repetido tanto que yo ya lo tengo interiorizado y lo que yo hago es repetir lo que los otros me han dicho que es y por lo tanto yo lo repito, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que nos permite entender cómo funciona esto, ¿no? Se va creando un núcleo de pensamiento, digámoslo así, un grupo social donde todos tenemos ciertas afinidades y pensamos de manera acrítica en torno a ese elemento. Por eso nos volvemos tribales. No cuestionamos nada de lo que dice nuestro grupo y cuestionamos todo, absolutamente todo lo que dice el contrario. Es absolutamente emocional, ¿no? Cada cosa que aparece nos reafirma y nos mueve por dentro esa pertenencia a ese grupo. Nos hace estar ahí. Y una de las cosas más particulares y peligrosas, digámoslo así, es que los datos, los hechos que ocurran, independiente de lo que sea, los vamos a interpretar de tal manera que reafirme aquello que pensamos previamente, ¿no? No nos basamos en evidencias, simplemente utilizamos el hecho o utilizamos el dato para afirmar eso que ya previamente creíamos, ¿no? Ese es un punto muy particular y una de las características básicas de esto que se llama posverdad. La apelación a la emocionalidad, ¿no? La apelación o la interpretación amañada, digámoslo así, de ciertos datos. Y sobre todo que ese discurso que se produce no resiste un escrutinio
fuerte, porque se va a caer, ¿no? Porque se va a caer. ¿Y por qué se utiliza? Básicamente porque mueve pasiones y porque mantiene a esa tribu unida. Con frecuencia vemos en la política cómo unos se acusan a otros de determinada cosa y a su vez se acusan de que, bueno, que se va a acudir a la justicia y se va a llevar un proceso judicial para que eso se aclare y se desmienta. Y la gente muchas veces dice eso, miente a propósito, porque sabe que la justicia llegará tarde. Y cuando llegue, así le toque retractarse, ya el daño se habrá hecho, ¿no? Entonces, esa es una de las características muy particulares, ¿no? Construir cosas, frases, verdades entre comillas, ¿no? Que nuestros seguidores están dispuestos a entender y seguir, ¿no? Y casi que se sigue de manera impune, ¿no? Sin tener consecuencias. Dime, Carlos Alberto. Profe, teniendo en cuenta eso, lo que usted menciona, podríamos considerar que la posverdad es la manera subjetiva de ver las cosas. Y entonces, ¿cuál sería el término para ver las cosas de manera objetiva? A ver, digamos, es subjetivo, claro, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, cuando mencionábamos lo de la relatividad, ¿no? Que cada vez se va haciendo como más pequeña la cosita en la medida que se crean grupos de interés. Hay una forma particular de entender esos datos específicos, ¿no? Acá difícilmente podríamos hablar de que haya una forma objetiva de entenderlo. Para allá vamos más adelante, ¿no? Y la idea es que podamos ir acercándonos a ello y parte de la investigación podría conducirnos a eso, ¿no? A esa objetividad o a ese acercamientonos a esa objetividad. Es decir, a tomar los datos, a tener los datos presentes, ¿no? Como referencia para entender eso que realmente sucede, ¿no? Que tomemos las evidencias para sacar conclusiones. Acá en la posverdad hemos dicho que normalmente o lo que hacen es apelar a las emociones, mover cierto instinto en los ciudadanos, ¿no? Más que presentar evidencias, ¿no? Mientras que el pensamiento científico se basa en la evidencia, ¿no? ¿Qué hay que me demuestre que eso es efectivamente como dice ser, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, las verdades de la investigación están ahí y nos sirven para entender el mundo, para irlo descifrando, ¿no? Pero si aparece una evidencia contraria a eso que creemos, sencillamente se desecha lo que creíamos y se adopta la nueva evidencia, la nueva verdad. Aquí miremos esto. Uno de los términos a los que se ha asociado mucho la posverdad es el término autoengaño, ¿no? Autoengaño. Casi que yo me meto en una burbuja, consciente de las circunstancias que pasan, ¿no? Y me lleno la cabeza de unas determinadas cosas al punto de que me creo eso y se lo entrego a los demás, ¿no? Miremos aquí un ejemplo breve también de Darío. Los diferentes clics de video que tengo hacen parte del trabajo de Darío Statsriver, ¿no? Y miremos esto, un ejemplo de lo que él nos propone como posverdad y la definición que él nos propone aquí. Miremoslo aquí, un momentico, comparto la pantalla para que lo podamos ver. Pero ahora estamos con Darío Stanriver. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Por favor, un placer. Hay algo que decimos mucho en el aire y que yo quería que me lo explicara Darío, que es, no sé, antes le decíamos mentira, ahora se le dice la posverdad. Está de moda que uno en las redes sociales lea cosas,
las tome como ciertas y resulta que no son así. Lo estoy simplificando. Contame vos de qué se trata. Bueno, a ver, tiene como dos vertientes. Por un lado es, como bien explicabas vos recién, cómo desde ciertos estratos de poder se utiliza, digamos, a la posverdad como un modo de acumulación de poder en Sí. tiempos de marketing político, ¿no? Ah. Digamos, cuando vos decías, Durán Barba está pensando si le conviene o no le conviene que se vea la represión, si vos lo juntás con las tapas de los diarios de hoy, evidentemente alguien está pensando desde el marketing que esto suma electores. Claro. Entonces, evidentemente ahí no importa el hecho, porque no importa si fue represión o desalojo. Claro. Porque hasta en algún punto, Roberto, los hechos son interpretables. Porque el que quiere ver un desalojo, ve un desalojo, y el que quiere ver una represión, como nosotros, vemos una represión. Ahora, ¿por qué cada uno puede ver lo que quiere? Porque la realidad no es uniforme. Aparte, si se presentara uniforme, sería siempre la interpretación de alguno que se impondría sobre la de los otros. O sea que ya de por sí partís de una amorfidad que es que la realidad está abierta a interpretaciones. Eso posibilita que cada uno quiera leer lo que quiere leer. Ahora, el que lee desalojo, lo lee evidentemente porque quiere autosostener su propia lectura previa. La posverdad, diríamos en términos de Hannah Arendt, es una especie como de autoengaño, o sea, un mentirse a sí mismo, que no es lo mismo que mentir, porque ya la mentira es un quilombo, Sí. el mentirse a sí mismo te coloca en otro lado. ¿Por qué te mentís a vos mismo? Porque vos lo que estás intentando es sostener tu postura previa y la realidad te da siempre un pedacito para que la lleves para tu, digamos, para tu parte, Sí, sí. para lo que vos previamente Sí, te querías. sigas confirmando tu posición. Vos siempre vas a poder confirmar tu posición y el tema es hasta un límite. La pregunta es cuál es ese límite. Yo te voy a dar un ejemplo repago. Tu mujer te deja, te dice no te quiero más, no estoy más enamorada de vos, me das asco, Sí. olés mal, Sí. no te quiero ver ni en figuritas, aparte me enamoré de otro, de otros, Sí. de todo el Sí, mundo menos de menos vos. vos. Y vos ahí, ¿no? Desesperado le decís, pero ¿qué ¿De no qué me sentís? agarro? ¿De qué me agarro? ¿No sentís nada, nada por mí? Y te dice, mirá, algo sí, pero bueno, vos te das vuelta contento y decís, dijo algo sí, ¿viste? Claro. Y te enganchás del Sí, algo sí, sí. y a partir de ahí creás todo un sentido y decís, Sí. todavía tengo oportunidad. Sí. No la tenés, hermano. Claro. Te fletó, pero vos no lo querés aceptar. Pensemos eso en términos políticos. Ajá. Es eso. Siempre, dentro de este marco de la posverdad, cualquier cosita que aporte a mantener esa visión que un individuo o que un grupo tiene, efectivamente es lo que va a interpretar o lo que va a tomar, ¿no? Porque es lo que le sostiene, lo que le permite mantener su relato, su vida. Podemos decir que actualmente vivimos en un mundo de relatos, ¿no? Somos una especie fabuladora. El ser humano, desde que empezó a desarrollar la civilización, cuenta historias. Y ese contar historias le sirve para, por un lado, generar identificaciones, ¿no? Poder construir la cultura, poder avanzar en los diferentes procesos que se han dado y básicamente también para confrontarse con el otro. Y hoy la posverdad lo que hace es presentar confrontaciones, diversos puntos de vista a partir de relatos. Algo que traía aquí para que pudiéramos conversar y que lo hemos vivido todos, ¿no? Y que estamos ya saliendo de esto, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Ese es un tema que todos hemos vivido, que todos hemos padecido y que probablemente todos tenemos una idea o una opinión sobre esto. ¿Qué se nos ha dicho como discurso oficial? ¿Cuál es el relato oficial que se nos dice para que podamos superar el tema del COVID-19? Básicamente
que tenemos que vacunarnos, ¿no? Que las vacunas son seguras, ¿no? Que las vacunas nos permitirán, en caso de infectarnos, porque no aseguran que no nos infectemos, que tengamos unos efectos menores y que no debamos ser hospitalizados, ¿no? Esa es la promesa que hace la vacuna, ¿no? Esa es la promesa que hacen los organismos a nivel mundial que manejan la salud. Es la promesa que los diferentes gobiernos han comprado y asumen como verdadera y han buscado imponer por todos los medios, ¿no? Y todos nosotros, ¿no?, asumimos esa verdad. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera todos deseamos que eso sea verdad, ¿no? Que así sea. Y porque a todos nos conviene, ¿no? Todos esperamos la reactivación económica, es decir, volver a que el comercio funcione y todo eso, ¿no? Entonces nos vacunamos, por un lado, pensando que no nos va a llegar el COVID, pero también pensando que ya podré salir a trabajar y que podré hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa verdad se va imponiendo, ¿no? Y en este caso, desde la ciencia y desde la política, se buscaría que todos, absolutamente todos, pensáramos en ella. Abre tu micrófono y conversamos. Dale, Carlos. Claro que sí, profe. No, y tener en cuenta que en este momento ya la dinámica es que nosotros debemos portar el carnet de soporte que ya cumplió el protocolo establecido para poder ingresar a ciertos establecimientos, sean públicos o sean privados. Entonces, pues ya viene como esa condición de que si quieres salir, quieres participar, quieres volver a la normalidad, pues debes cumplir con el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Vacúnate. Exactamente. Digamos que es un ejemplo claro de cómo se construye una verdad, ¿no? En este caso, una verdad soportada en la ciencia, ¿no? Hay unos investigadores que a partir de los diferentes laboratorios hicieron unos estudios, sacaron unas vacunas y nos prometen algo mediante el uso de esas vacunas. Es una verdad que se promete y que la política, los gobiernos la asumen y que nos la trasladan a nosotros a través de los medios de comunicación. Pero si pensamos en el mundo entero, ¿no?, por lo menos la mitad de la población está sin vacunarse y no quiere vacunarse. ¿Por qué razón? Porque hay verdades Profe, pues alternativas. también, claro, profe, por lo menos también estaba viendo la dinámica del comportamiento, lo de hace 100 años con el tema de la fiebre española. Entonces, que arrasó con bastante población, fue una super fiebre, una super gripa. eh, entonces yo cuando inició todo esto, yo dije, no, pero pues esto es algo similar a lo que pasó hace 100 años. Y en cualquier momento algún científico del área de conocimiento de la salud va a decir, esto es una fiebre más, esto va a ser una gripa más. Y casualmente hace como 2 meses salió un estudio de un médico en Alemania afirmando ese tipo de cosas. Entonces yo decía, pues hay que tomarles con calma, porque mucha gente entró en desesperación y se dejó Sí. alterar por todos esos medios masivos de información alarmante. Inclusive, profe, yo soy apático desde que empezó el tema de la cuarentena y el aislamiento a ver noticias, porque empezaron a bombardear y empezaron todo ese tema de la estimulación de noticias alarmantes de muertos, contagiados, hospitalizados. Entonces uno como que, o sea, esto está muy delicado. Y, y pues aquí estamos, profe. Exactamente. Pero mira, esa es una verdad construida científicamente, apoyada en la política de los diferentes gobiernos, mantenida y difundida a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero uno diría, si es verdad, si un amplio rango de la población creemos en ello, ¿por qué hay tanta gente que no se vacuna, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en este espacio de la posverdad está también el terreno para esos otros relatos, ¿no? Por un lado, eso que se ha denominado las teorías de la conspiración, ¿no?
Tú recuerdas, por ejemplo, todos los relatos que salieron alrededor de la vacuna, que nos iban a poner un chip, que que si usted pasaba un imán o se ponía una cuchara, que ahí se le quedaba pegada, y bueno, toda una serie de cosas, que nos iba a cambiar de alguna manera nuestra humanidad porque alteraba nuestro ADN, etcétera, 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 ¿no? Y hay personas que por más de que se les argumente y se les diga que las vacunas son seguras, que puede confiar, sencillamente no lo hace. No lo hace porque vive en una burbuja, como decíamos antes, donde toda la información que está acostumbrado a recibir está orientada a hablarle de eso, más allá de los peligros de la vacuna, de por qué no se debe vacunar, de que se trata de un experimento a nivel social para disminuir la población del planeta Tierra, etcétera, 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 ¿no? Y eso constituye, por supuesto, todo un desafío para la ciencia. ¿Qué hacemos nosotros, ¿no?, para que esas personas que tienen esos otros relatos puedan entender, ¿no? Y dése cuenta que ahí estamos asumiendo también una posición de poder. La ciencia es una posición de poder, un lugar de poder, ¿no? En la medida que asume una verdad, quiere que el otro la asuma, ¿no? Y con el tema del relativismo es muy difícil, ¿no? Decir que el otro simplemente va a asumir lo que nosotros decimos, ¿no? Y hay que Exactamente, entender creo que que por lo menos sí, era, yo recordaba, era la frase de, no sé si era de Einstein, no recuerdo exactamente quién la dijo, decía, el problema es que o Steve Jobs creo que era, el problema no es brindarle el acceso a la información a la gente, el problema es que la gente acepte la información, porque en este momento, exactamente. profe, si usted entra y pone cualquier cosa en Google, le van a salir millones de resultados, pero entonces ese bombardeo mediático de información, mucha gente la malversa y empieza todo ese tema de interpretación de esa información como sin, sí, como sin un horizonte, sí, como decir, voy a pensar esto de manera objetiva, por así decirlo. Sí. Hay una cosa que es importante, ¿no? Vivimos en ese océano enorme de información, ¿no?, donde toda nos llega de manera simultánea o nos llega como un flujo, ¿no?, una detrás de otra, sin jerarquización, ¿no?, sin marcas que me diga esta es efectivamente la verdadera, ¿no?, sino que se me mezcla la información política con la de salud, con la de economía, con todo, ¿no? Y además vienen las informaciones oficiales, las de los organismos que hacen investigación sobre ese tema, más toda la carreta que todo el mundo quiera publicar, ¿no? Y me llega de esa manera, ¿no? Y lo que el ser humano suele hacer es quedarse con lo que es más afín a él, ¿no?, con lo que con frecuencia está más alineado con su forma de pensar, ¿no? De ahí que volvamos al tema de las burbujas, ¿no? Esas burbujas nos han generado como un formato de pensamiento, donde si yo pienso que la vacuna es peligrosa, ¿no?, cualquier cosa que hable de la vacuna peligrosa o cualquier tipo de investigación que me diga que a alguien la vacuna le generó tal problema, ¿no?, la voy a asumir como casi que verdad absoluta y como prueba fundamental de que yo tenía razón y de que es peligrosa, ¿no? Entonces, ese es un punto que nos propone o que nos pone a nosotros un desafío muy grande, ¿no? ¿Qué hacer nosotros con nuestras investigaciones, con los nuevos conocimientos que generamos a través de los procesos de investigación, ya sea en las ciencias naturales, ¿no?, en las ciencias sociales, ya sea en el arte con la investigación, creación? ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Y qué hacemos para transmitirlo a la gente? Porque en últimas, porque en últimas, una investigación completa su círculo cuando se pone al servicio de la gente, ¿no? Cuando ese nuevo conocimiento entra en circulación y puede ayudar a algo.
Uno de los temas es fundamentalmente ser nosotros capaces de comunicar eso que hacemos, ¿no? El primer reto, ¿no? Ser capaces de comunicar eso que hacemos. Con frecuencia uno ve los grupos de investigación que hacen cosas muy, muy importantes, ¿no? Y al final sacan un comunicado donde dice que hicieron tal cosa, ¿no? Y que simplemente pasa desapercibido. En todo el flujo de información pasa desapercibido, ¿no? Considero que es importante trabajar ahí, en todo ese proceso de apropiación social del conocimiento. ¿De qué maneras podemos nosotros hacer que eso que hacemos se conozca, sea relevante para la gente y le dé la importancia que tiene, ¿no? Hemos hablado siempre de la necesidad de involucrar a las personas, de vincularlas en nuestros procesos de investigación. Pues bueno, también es muy importante mantenerlas al tanto de los avances, de los procesos, comunicando los desarrollos que tenemos y demás para poder hacerlo. Otra cosa que es muy importante, aprender a salirnos de ese tribalismo y mantener el pensamiento crítico. Ya habíamos dicho, el tribalismo nos lleva básicamente a pensar como piensa la manada, ¿no? A tener un líder que casi que nos dice cómo pensar, cómo entender las cosas, ¿no? Y nosotros de manera acrítica simplemente asumimos que eso es así, ¿no? El reto es ser capaces de separarnos de la tribu y entender que todo es un discurso, ¿no? Todo es un discurso. Y cuando yo quiero decir que todo es un discurso, quiero decir que todo es construido, que nada es natural, ¿no? Que las verdades que buscan imponerse, cuando se imponen es porque de alguna manera se han naturalizado, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Y fuerte en todos los sentidos, no solo físicamente, en capacidad, sino en todo, ¿no? Que puede más que la mujer en todos los aspectos. Una idea que la cultura occidental nos ha llevado a pensar durante muchos, muchos años, ¿no? Y llevó a que se le negaran muchos derechos a la mujer, ¿no? Y que a partir de un proceso de deconstrucción, es decir, de desnaturalización de esa idea, de poner en crisis esa idea, las mujeres han adelantado todo un proceso de reclamo de derechos que hoy nosotros también compartimos, ¿ya? Sabemos que tienen las mismas capacidades, que deberían tener las mismas oportunidades, la misma remuneración, porque en última somos seres iguales, ¿no? Con una naturaleza biológica diferente, en el sentido de complementaria, pero como seres humanos con la misma potencialidad y las mismas capacidades, ¿no? Eso se ha logrado gracias a ¿qué? A un proceso de deconstrucción, ¿no? Poner en crisis esa idea preconcebida que teníamos como sociedad, no solamente como individuos, sino como sociedad, como cultura occidental, ¿no? Como como seres humanos, ¿no? Y podemos ir hablando de eso. Otra Profe, idea por lo muy... menos eh, yo baso mucho en lo que mencionaba hace un momento, profe, sobre el proceso cuando uno, eh, el pensamiento crítico. Sí, Eh, yo he sido muy apático al sistema educativo desde que era muy pequeño. Entonces, sí, siempre cuestioné, ¿y eso para qué? ¿Y con qué fin? ¿Qué propósito? Inclusive desde mi hogar, también desde mi casa, también cuestionaba la autoridad, siendo mi mamá o mis abuelos. Entonces, siempre fue como esa necesidad de llevarle la contraria a algo ya establecido. Pero entonces ahí es cuando uno siente
uno dice, ¿será que estoy haciendo bien cuestionar todo o solamente sigo los lineamientos que mucha gente ha seguido? Y porque es que como eso se ha hecho durante 50 años, 100 años, pues ¿quién soy yo para cuestionar que eso debe cambiar y debe ir trascendiendo hacia otro lado? Entonces yo digo que ese pensamiento crítico, en cierta forma, es visto como algo subversivo, como algo pesado, que incomoda, que talla. Entonces, sí, yo llevo, en mi caso, siempre como que lleve esa lucha contra la marea y no dejarse llevar por el sinfín de conocimiento y no criticarlo. Exactamente. Estar, o digamos, ejercer ese pensamiento crítico es estar a la expectativa y alerta frente a todas las cosas. Entender que nada es natural, que todo ha sido puesto ahí y cuando ha sido puesto por alguien y por alguna razón, ¿no? Esas ideas construidas que ya están interiorizadas en la cultura, ¿no? Y que su mayor éxito es que creemos que son naturales, son las que nos perpetúan el hecho de ser como somos, tanto individuos como sociedades, ¿no? Cuando nos apartamos de ese tribalismo de pensar como todos, es efectivamente un ejercicio subversivo, ¿no? Y es lo que se necesita, ser capaz de tomar la distancia para poder mirar y cuestionarlo todo, ¿no? Muchas veces cuando estamos dentro del ejercicio tribalista, nos convertimos en objetos casi que deshumanizados, en el sentido de que no tenemos autonomía, ¿no? Sino que estamos al servicio de la causa de otro que nos orienta, ¿no? Acá la idea es ser capaces de poner todo en crisis para poder cuestionarlo, para poder mirarlo, para saber qué es lo que se está moviendo en el fondo detrás de esas cosas que se plantean, ¿no? Y volviendo sobre el tema de la política, ¿no? Uno, por ejemplo, basta con ver los memes, ¿no? Lo que hacen es repetir exactamente las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dicen a alguien, eh, argumentos por los cuales no quieres a Uribe, ¿no? Uribe Paraco. Ese no es un argumento, es ya un eslogan repetido, ¿no? Argumentos por los cuales no quieres a Petro. Castro Chavista. Ahí no hay un argumento, hay la repetición de un discurso. Guerrillero, Exactamente. O M19. sea, en este caso estoy mencionando uno, pero podríamos mencionar 100, ¿no? Sí, Y que eso y que hay no un son montón. argumentos, sino frases hechas que se han ido acumulando, Estructuradas. frases hechas estructuradas ya, que se han ido acumulando, ¿no? Y que nos hace pensar que pensamos, ¿no? Cuando realmente estamos casi que siendo utilizados para repetir o como correa de transmisión de unos determinados pensamientos, ¿no? De unas determinadas acciones. Si nos fuéramos a la evidencia de eso, yo creo que la mayoría de cosas se cae, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? No quiero decir que uno salga impune, no, ¿no? Es probable que muchos tengan algunas cosas de las que dicen, pero en los dos casos yo creo que es más las cosas negativas que se han inventado, ¿no? Porque así se forma esa, esa identidad social, ¿no? Y en el caso de la política, una de las formas de hacerse individual un sujeto es construirse un enemigo, ¿no? Y por supuesto que ese personaje que está mostrándose se muestra como el Mesías, como el Salvador, como el que lo sabe todo hasta cierto punto, que tiene respuesta para todas las soluciones, mientras que el otro es el problema, ¿no? Es el problema. Ahora, ese pensamiento binario al que nos llevan esas situaciones tribalistas tiene un problema muy grande, ¿no? Primero, el lenguaje del odio, ¿no? Si tú entras a Twitter e incluso a Facebook, ¿no? Lo que encuentras es más insultos cuando se refieren a esos términos y argumentos. Y el Es muy problema, parcializado.
siempre es Exactamente. parcializado, y siempre es a los extremos, no se puede identificar qué comentario lleva a criticar y a cuestionar sobre el otro sin necesidad de ofenderlo. Exactamente, ¿no? El lenguaje del odio que tiene en primer lugar la ofensa como uno de los elementos principales. Segundo, la estigmatización del otro, el estarle poniendo siempre etiquetas y etiquetas que lo reducen sobre todo a unas características bastante negativas, ¿no? Desde ese pensamiento crítico y desde una actitud más propia de la investigación, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Aprender a dialogar, que es algo que no hemos aprendido todavía en nuestro país, ¿no? Aprender a dialogar con el que piensa diferente, ¿no? Creo que a nosotros nos hace falta eso, ¿no? Ese pensamiento binario, como decíamos, nos lleva a la intolerancia y nos lleva a las cosas más difíciles, ¿no? Creer que porque no piensa igual a mí, no tiene derecho ni siquiera a existir, ¿no? Y llevar a la exterminación del otro, ¿no? De ahí que se convierte en una cosa absolutamente peligrosa, ¿no? Acá, nosotros desde un pensamiento crítico deberíamos, y desde la investigación propiamente dicha, deberíamos aprender a dialogar con esas otras racionalidades, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se dice, bueno, todos tenemos que vacunarnos. ¿Por qué? Porque esa es la solución, ¿no? El hecho de utilizar el carnet ya se convierte en una imposición, ¿no? En una manera de decir, quienes no aceptan la verdad nuestra no tienen derecho a compartir con nosotros y se está empezando a generar una segregación, ¿no? Exacto, o sea, Sabemos, se van sabemos a que allá, coartar los privilegios. exactamente, y ahí hay una cosa muy particular. De la gente que no se vacuna, hay unas que es realmente por tonterías, ¿no? Por tonterías, como Sí, por ejemplo lo de no que nos cuentan con meten, argumentos. como lo del chip, por ejemplo, ¿no? Conozco una persona que no se ha querido vacunar por una razón muy particular, ¿no? Leyendo ella, decía que esto generaba muchos problemas y 3 de sus familiares, mayores de 60 años, se murieron en los 8 días siguientes a la fecha que la vacunaron, ¿no? Y ella asocia, ¿no?, la vacuna a que eso le movilizó muchas cosas que tenían esas personas y terminaron muriéndose, ¿no? Ella tiene una evidencia, ¿no? Requeriría un diálogo y requeriría también una investigación para saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si no, es probable que ella, Exactamente cuál fue la que esos, causal. que eso sea, es probable que esas 3 muertes sean una casualidad, ¿no? Puede ser una casualidad, porque por ejemplo yo me vacuné y no me pasó absolutamente nada. Hay personas que dicen que les duele el brazo, que les pasa esto, que les da fiebre. A mí no me pasó absolutamente nada, ¿no? Yo soy Y una de esas entonces, personas, profe, que eso, duró con el brazo adolorido, que al día siguiente estuvo todo el día con los ánimos abajo, con sí, sí. decaimiento, con una pesadez. Yo decía, uy, hijo de madre, ¿y aquí qué me pasó? Pero entonces Ajá, es quizá también toda esa cuestión de emocionalidad que uno se deja perjudicar de que le va a generar o no una sintomatología cuando le apliquen la vacuna, porque entonces empezaron, no, que es que a los mayores de 50 no les dio nada, que les está dando entre los 30 y los 40, que los menores de 30 no generan ninguna reacción, que los adolescentes generan otro tipo de condiciones. Entonces, yo digo, uno como que se empieza a sugestionar sobre ese tipo de información y después, bueno, le pasó algo. exactamente, ¿no? Entonces, como decíamos, si bien dentro de los antivacunas hay muchos que simplemente se niegan por tonterías, ¿no? Hay otros que se niegan porque hay otra racionalidad detrás. Por ejemplo, los que hablaban de la moringa, ¿no? Que no se ponen la vacuna, sino que con moringa se puede controlar, ¿no? O con tal otro medicamento, o con tal otro, ¿no? Es probable que tengan razón, ¿no? Pienso que deberían ejercerse o buscarse posibilidades de investigación y de diálogos interepistémicos en este caso, que ayuden a entender mucho mejor esa complejidad de las situaciones.
Recuerdo que durante la pandemia estuvimos haciendo un trabajo donde participaban personas de las comunidades indígenas, ¿no? Y ellos no nos vamos a vacunar, no nos vamos a vacunar. Y ellos decían, es que a nosotros no nos da eso, ¿no? Porque nosotros nos sabemos cuidar, ¿no? Porque si me da ese virus, ¿no? Durante una noche me someto a tal cosa, ¿no? A unos vapores, ¿no? A unas, ¿cómo se llama? Inhalaciones de ciertos medicamentos, a tomar determinados otros, y con eso se me quita, ¿no? Y con eso nos curamos nosotros. Ahí hay otra racionalidad, y es probable que ellos también tengan la razón, ¿no? Habría que aprender a escuchar esas otras racionalidades y establecer vasos comunicantes, ¿no? Actualmente, desde esa verdad de la ciencia, apoyada por la política, se está generando todo un proceso de segregación hacia el que no se ha vacunado, ¿no? Entonces, ¿en qué puede desembocar? También, digamos, en una especie de apartheid, ¿no? En una especie de segregación, de que si usted no puede venir acá a compartir con nosotros a una fiesta, al cine, además cosas, si no tiene el carnet. Pues ya en muchas partes se está hablando de eso, ¿no? Exacto. Así que deberíamos aprender a escuchar esas otras racionalidades, ¿no? Porque casi siempre nos basamos en la propia y las otras quedan excluidas. Y ese escuchar las otras racionalidades pasa por una cosa muy importante dentro del pensamiento científico: reclamar la evidencia, ¿no? Reclamar la evidencia, ¿no? Muy seguramente, si se encuentran esas causalidades, esas razones por las cuales murieron esas personas, esa persona que piensa eso podrá cambiar o podrá entender qué fue lo que pasó realmente ahí, ¿no? Y podrá moverse esos marcos interpretativos que tenemos. Solo cuando reclamamos esa evidencia, tenemos que tener también ese pensamiento para diferenciar qué es una evidencia, qué es un dato, qué es una anécdota, qué es una noticia falsa, ¿no? Que es eso que hablamos tanto con las fake news. Y esto, aprender a conversar, ¿qué significa básicamente, ¿no? Primero, separar las ideas de las personas, que es algo que nos ha tocado y que nos cuesta muchas veces asumir, ¿no? Y que se reclama prácticamente que nos lo enseñen desde la escuela, ¿no? Que yo puedo disentir del otro sin que necesariamente se convierta en mi enemigo, ¿no? Que podemos debatir Exacto. ideas, ¿no? Que podamos debatir ideas y que las cosas no son personales, ¿no? Porque a veces nos convertimos es como en guerreros de una idea, ¿no? Y no permitimos que la idea se defienda, o sea, que se construyen los argumentos para defender la idea, sino que nosotros con nuestra corporalidad es que defendemos esa idea y atacamos la corporalidad del otro también como si fuera a atacar su idea, ¿no? Cuando eso me parece que hay que empezar a separarlo, ¿no? Casualmente, profe, hablando sobre eso, recuerdo una experiencia cuando, cuando inicié mis estudios de maestría. Sí, En un debate estábamos discutiendo por qué votar sí y por qué votar no al acuerdo de paz. Entonces yo llegué y les dije, mi postura es difícil que ustedes la vayan a entender, les dije así. Solo por el simple hecho, yo digo no, porque este gobierno va a dejar solo a toda una población y no va a llegar a todo el territorio. Se los dije en su momento y eso hubo una discusión y me dieron palo, todo el mundo me dio palo. Y yo les dije, se acordarán de mí en unos 3 o 4 años cuando se den cuenta que el territorio la institucionalidad no llegó al territorio y que en su momento los que van a aprovechar sobre este gran proceso, porque es un proceso muy bonito, yo les van a hacer unos muy cuantos, unos poquitos. Y el resto va a quedar en incertidumbre y la población civil es la que se va a ver afectada cuando esto verdaderamente, porque es decir, se empezó a ver que la dinámica con el
con la cuestión de que el territorio no iba a llegar la institucionalidad, entonces yo les decía, esto no va a ser como un proceso acogido. Te cuento lo siguiente. Dentro de uno de los proyectos que tenemos de investigación, estamos trabajando con gente de las FARC. Y ayer estuvimos justamente con algunos de ellos en una de las zonas donde producen café. Y dentro de la conversación yo les pregunté, ¿no? Bueno, ¿cómo fue cuando ustedes les comentaron que iba a haber un acuerdo de paz? Y ellos dicen, la primera reacción que nosotros tuvimos, e incluso la que sostenemos ahora, es que no debió hacerse ese acuerdo de paz, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué? Dice, porque muy seguramente nos hacían entregar las armas y después no nos cumplían, ¿no? Y eso de alguna manera nosotros lo sospechábamos de antes, nos dejaban solos. Y dice, y después de que nos quiten las armas, nos van a perseguir como la Unión Patriótica hasta que nos exterminen, ¿no? Y dice, y me decía, y ya van 300 de nuestros compañeros, un poquito más de 300 de los compañeros que han matado, de los firmantes del acuerdo de paz, ¿no? Bastante. Entonces, por ejemplo, uno ahí ve eso, ¿no? Esa polaridad, porque digamos ese sí y ese no, hace parte de esa polaridad que mencionábamos de la política colombiana, ¿no? Y cuando uno analiza eso, que fue uno de los temas que analicé hace como 2 años básicamente, la gente le decía sí a una cosa y le decía no a una cosa diferente, ¿no? Cuando se decía no, era no a refrendar los acuerdos que se firmaron en La Habana, ¿no? Ese era el no, ¿no? Y cuando se decía sí, Santos nos vendió que era sí a la paz, ¿no? Sí a la paz, ¿no? Entonces están votando por 2 cosas. Y ahí, por ejemplo, uno puede encontrar una posverdad del tamaño del mundo, pues, ¿no? ¿No? Cuando se dice sí a la paz, es que ¿quién no va a querer la paz? ¿No? O sea, es que si me dicen, ¿usted quiere la paz o prefiere la guerra? Pues obvio que yo voy a decir que quiero la paz. Es que nadie en sus 5 sentidos va a decir yo quiero la guerra. Nadie lo va a decir, ¿no? Y los que decían no era, no apoyo el acuerdo de la paz, el acuerdo de La Habana. ¿Por qué razón? Porque está con impunidad, porque está con tal otra cosa y porque se van al Senado sin haber pasado por unas elecciones, sin haber dicho primero la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fue un país que votó por 2 cosas diferentes, ¿no? Y en una cosa muy emocional también, muy emocional. Por ejemplo, una de las cosas que no sé si te diste cuenta, después de que pasó y las elecciones y ganó el no, se habló de las mentiras del no, ¿no? Que habían dicho que le iban a quitar parte de la pensión a los jubilados para dárselo a los guerrilleros, ¿no? Eso hace parte de las campañas políticas, ¿no? Y eso siempre va a existir, ¿no? Cosas efectistas que buscan mover la emocionalidad de las personas que siguen el rebaño, ¿no? O sea, el rebaño se puede manipular realmente con ese tipo de cosas, ¿no? Hay personas que habrán contestado no sin tener en cuenta nada de esas fake news, ¿no? Sino con una determinada convicción, ¿no? De la misma forma que debió haber o debe haber mucha gente que firmó o que votó sí, pensando también en una convicción más allá de simplemente los eslogan de que si quiere la paz o no quiere la paz, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos corresponde a nosotros es aprender a dialogar, ¿no? Aprender a dialogar con ese otro que no piensa como yo, ¿no? Y que soy capaz de separar a la persona de los argumentos y que soy capaz de debatir, que es algo de lo que mucho se ha dicho siempre, pero que poco ponemos en práctica, ¿no? De debatir las ideas, más allá de pensar que somos amigos o enemigos en eso, ¿no? La gente cambia de ideas cuando se mueven los marcos interpretativos, ¿no? En el ejemplo que decíamos de la señora que le murieron los familiares después de la vacuna, ¿no? Si a ella le pueden explicar, ¿no?
qué fue lo que pasó en los cuerpos de estas personas que no reaccionaron favorablemente a la vacuna y terminaron muriéndose, ella probablemente entenderá que puede vacunarse y que no necesariamente eso mismo le va a pasar a ella, ¿no? Entonces, también nos corresponde a nosotros hacer pedagogía, ¿no? Parte del ejercicio para acabar con las fake news es contar lo que hacemos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también otro elemento muy particular de este tema, ¿no? Para que surja una fake news, solo basta con que alguien que tenga influencia publique algo que eso se encarga de regarse solo, ¿no? La gente lo retuitea, lo comparte, lo convierte en meme, hace comentarios y se esparce, ¿no? Ahora, cuando eso se desmienta, eso no se va a quitar, no va a desaparecer ese estigma o esa cosa que se ha creado ahí, ¿no? Va a mantener, porque reclama mucho más esfuerzo borrar una mentira que crear una mentira, ¿no? Hay un videito Por que lo te menos, quiero... profe, estaba viendo que Díaz es un personaje en TikTok, eh, donde él empieza con todo este sentimiento, con esta subjetividad de que él fue soldado, que se pensionó joven, que en este momento está estudiando, y empieza con un discurso hasta muy bonito, muy emocional, cuando sale diciendo no, y esto lo vamos a perder porque el señor Petro tiene unas ideas que van en contravía de la institucionalidad de las fuerzas militares. Y yo digo, iba bien, el discurso iba bien. Y sale diciendo eso y él no, eso entonces en todos los comentarios dice sí, que este man va a destruir toda la política colombiana. Entonces yo digo, es reafirmar eso, porque lo que usted desde que comenzó el taller ha sido muy enfático. Ese tridente lo tienen identificado para poder llegar a las masas y que paso a paso ellos van tocando esas fibras que a la gente le incomoda, que a la gente le duele, que tienen eso ahí todavía arraigado. Exactamente. Y aquí trajimos el tema de la política, porque es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? Creo que como lo vivimos diariamente, lo podemos entender ahí muy, muy fácilmente, sin decir que estamos a favor de uno o a favor del otro, ¿no? Simplemente mencionándolo. Mira, te voy a presentar aquí un video corto de un tema de ciencia, de un científico que se ganó 2 premios Nobel, ¿no? Con un tema que la ciencia con el tiempo ha demostrado que es falso, pero que sin embargo seguimos creyendo en ello, ¿no? Porque, como decía, se requiere mucho más energía, mucho más esfuerzo para borrar una mentira que para hacer que la gente crea esa mentira. Te comparto esto aquí. Un segundo. Esta escena se sigue repitiendo una y otra vez. Y aunque no lo creas, se trata del mayor truco de ilusionismo de la historia. El doctor Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel a falta de uno, fue quien popularizó este remedio. ¿Con qué evidencia científica? Casi ninguna. Pero Pauling, un investigador prestigioso, hizo creer al mundo que la ingesta de vitamina C ayudaba a prevenir el resfrío. Notas, entrevistas, varios libros en las décadas del 70 y del 80 le sacaron brillo a su afirmación. Fue imparable. Millones comenzaron a tomar suplementos de vitamina C mientras la comunidad científica dudaba. Una posverdad grande como una casa. En 2017, la Universidad de Harvard constató que la relación entre tomar vitamina C y la resistencia al virus del resfrío era tan débil que resultaba ridícula.
¿Cómo lo probaron? Hicieron lo que no había hecho el premiado Linus Pauling, lo que se llama estudios de doble ciego. Se inoculó directamente el virus a 2 grupos de personas. A uno de esos grupos se le proporcionó un suplemento con vitamina C y al otro grupo un placebo, es decir, nada. ¿El resultado? No hubo diferencia entre los 2 grupos. Lo que más sorprende es que a pesar de haberse destrozado la afirmación de Pauling, nada pudo dar por tierra con su idea. Hoy se sigue pensando que de alguna forma una buena ingesta de vitamina C ayuda a no andar moqueando tanto en invierno. Hay información de... Ahí está, ¿no? Una cosa que está muy metida en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Porque compramos vitamina C porque creemos en eso, ¿no? Porque creemos que nos ayudan efectivamente a protegernos frente a la gripe, ese tipo de cosas, ¿no? Y si ese elemento se instauró y ha sido casi imposible erradicarlo, ¿no? Se puede pensar también todo el enorme esfuerzo que se requiere para borrar una fake news, ¿no? Es casi imposible borrarlo, ¿no? Más cuando la gente las ha asumido de manera acrítica. Bueno, ya casi nos acaba el tiempo, nos falta estaba previsto que fuera mucho más interactivo, dándole tiempo para conversar y escuchar muchas más voces, pero bueno, ¿no? Acá uno que requeriría, por ejemplo, frente a las fake news en general, ¿no? Preguntarse, ¿qué reacción emocional me causa algo? Si es algo que te toca emocionalmente de manera fuerte, lo primero que hay que hacer es desconfiar, ¿no? Para que te haga desconfiar, hay una fórmula lingüística muy sencilla, ¿no? Si están utilizando demasiados adjetivos, tenlo por seguro que es efectista y es falso, ¿no? Hay que pensar siempre en la fuente, ¿no? ¿Quién es el que publica las cosas, ¿no? ¿De dónde me llegaron? Ah, me los mandó un amigo, un conocido, ¿no? Sí, y él a su vez, ¿de dónde las tomó? ¿Cuál es el origen de eso? Uno ahí se va a dar cuenta de eso. La importancia de chequear las fuentes, ¿no? En los últimos años, a raíz justamente de la posverdad, ha surgido toda una línea de periodismo que es eso que llama fact-checking, ¿no? O sea, el chequeo de las cosas fácticas, ¿no? ¿Qué tanto de lo que dice un político es verdad o mentira, ¿no? Y a veces después de que termina un discurso, sale el informe, ¿no? 25% de las cosas que dijo no tienen sustento. 17 cosas son no verificables. Solo el 12% fue verdad, ¿no? Pero así es como se arman los discursos, ¿no? Y así es como lo dicen. Y nos corresponde eso, ¿no? Chequear. Y por otro lado, antes de compartir las cosas, verificar, ¿no? Verificar. Porque nosotros mismos somos en gran medida los que contribuimos a que las fake news crezcan en todos los niveles, en la política, en todas las artes, ¿no? La palabra fake, ¿no? Es muy importante dentro de la posverdad, ¿no? Fake significa falso, ¿no? Fake news, noticias falsas, ¿no? Pero también dentro de esta posverdad hay otra cosa muy importante, ¿no? Y es como lo falso muchas veces puede ayudarnos a construir cosas verdaderas, ¿no? Ese sería para otro tema, ¿no? Pero en el arte, en las artes en general, lo falso siempre ha constituido una fuente para construir cosas, ¿no? Para hablar de cosas verdaderas. Hay toda una línea del documental contemporáneo que es el falso documental, que no se trata de inventarse cosas, ¿no? Sino de proponer unas acciones que son falsas, pero justamente para hacer evidentes algunas verdades que permanecen ocultas o que
Dicha de otra forma, no se tendría el efecto suficiente para poder contarlas, ¿no? Y creo que una de las cosas, reiterando lo que ya hemos dicho, más importantes que tenemos que hacer ahora es aprender a contar lo que hacemos, ¿no? Como investigadores, ¿no? En este mundo donde la investigación de alguna manera adquiere cada vez más importancia, donde el gobierno, donde la universidad fomenta la investigación, nosotros como investigadores hay que salir del laboratorio o del laboratorio social para contarle al mundo qué hacemos, para qué sirve y cuál es la importancia de eso. Lo que tú decías, poner a disposición de la gente la información, pero una cosa muy importante, aprender a usar la información, ¿no? Para que no se convierta simplemente en algo más que está ahí, ¿no? Bueno, esas eran algunas de las ideas que traía acá, ¿no? En algunos casos, pues Profe, eran pues, preguntas que claro que esperábamos sí, profe. responder conjuntamente, ¿no? Tú me has ayudado bastante en este propósito. Creo que ha sido muy interesante conversar contigo en este espacio. Bueno, ya Profe, tendremos otra pues, ante oportunidad para seguir todo, conversando. claro que sí, profe, pues agradecerles este espacio también brindado para ir solucionando dudas que siempre van a ir surgiendo, algo de la redundancia, profe. Y algo también muy importante es el video, profe, va a ser publicado, Sí. entonces me gustaría, profe, ¿qué recomendaciones de autores usted podría sugerir para que aquellos estudiantes, sea de pregrado o de posgrado, empiecen a cambiar ese chip, como decir, voy a criticar lo que estoy leyendo, no voy a absorber la verdad absoluta de lo que me están diciendo, sino que quiero que esto sea infundado con mis criterios? Bueno, por un lado, un texto muy importante, ¿no? Es una conferencia TED, ¿no? De una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi, ¿no? Que se llama El peligro de una sola historia, ¿no? Y es sobre cómo a veces cuando miramos algo nos quedamos con una primera impresión o nos quedamos con una forma exterior de ver algo o miramos simplemente a partir de estereotipos y no somos capaces de acercarnos para entender qué historias tiene eso, ¿no? Me parece que esa es muy, muy valiosa, el peligro de una sola historia. Otro texto que me parece que puede ser muy valioso para este proceso, un libro de una investigadora, una bióloga, que se llama Guadalupe Nogués, ¿no? Que se llama Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, ¿no? Ella es parte de las que habla justamente de esto, de la necesidad de diálogo, ¿no? De la necesidad de aprender a conversar con esa persona, con esas personas con quien no pensamos igual, ¿no? Es una de las personas que llama la atención sobre la necesidad de separar la idea del individuo, ¿no? Y aprender a debatir, ¿no? Me parece que los dos son fundamentales para este trabajo. Me parece que le ayudaría mucho el texto, uno de los textos que yo recomendé y aquí de los fragmentos que hemos visto, Darío Stanzreiber, un filósofo argentino, ¿no? Dedicado en gran medida a la difusión de la filosofía, con muchos productos audiovisuales realizados. Él hace, por ejemplo, un programa de televisión en Argentina que se llama Mentira la Verdad, y muchas de sus clases están en internet. Si buscan sobre posverdad, él le dará muchísimos ejemplos y sobre todo nos ayudará a entenderlo desde la filosofía, que también es muy importante para eso. Y aquí tengo esto, mira, ¿no? Un texto muy corto, ¿no? De la Fundación Konrad Adenauer Stulfer, ¿no? Que llama Las noticias falsas son un problema de todos, ¿no? Problema de todos y que no es solo del periodismo,
¿no? Como en algunos casos se ha hecho. Ya se está hablando de que las noticias falsas y la posverdad es un problema incluso para la salud pública y sobre todo un problema para la democracia, ¿no? Sí, todo lo reducimos, ¿no? A que unos pocos pueden hablar, ¿no? Y hablan de unas determinadas cosas, se van cerrando voces, se van silenciando voces, ¿no? Por ejemplo, volviendo sobre el tema de la política, ¿no? ¿Cuántos dicen, yo no opino sobre eso, que para qué me voy a poner a pelear sobre ese tema? No, no. Un uribista en medio de petristas se va a sentir discriminado y al contrario, ¿no? Porque no queremos señalar que sea de un lado o del otro, es de los dos lados, ¿no? Y en la medida que se silencian esas voces, se va afectando la democracia, porque la democracia requiere pluralismo, requiere disensos, requiere diferentes visiones de mundo. Entonces, esos serían algunos textos que les puedo recomendar para quien quiera seguir profundizando en este tema de la posverdad. Y la idea, una cosa final, ¿no? Cuando decimos aprender a contar lo que hacemos, es entender que el storytelling hoy está presente en todo. Storytelling significa contar cuentos, contar historias, ¿no? Y gran parte de la forma como el ser humano mejor apropia conocimientos es a partir de contar historias. En la medida que nosotros Fortalecer esa aprendemos, oralidad. en la medida en que nosotros aprendemos a contar historias, no solo oralmente, sino en múltiples medios, soportes y lenguajes. Lo podemos hacer oralmente, como estamos conversando aquí, pero también audiovisualmente, mediante un video, mediante una película, mediante una infografía, mediante un podcast, ¿no? Mediante un producto interactivo. Creo que hay muchas formas como podemos presentar nuestro discurso, hacer pedagogía en torno a la ciencia y sobre todo fortalecer en todas las personas el pensamiento crítico y el reclamo de evidencias para construir una verdad. Claro que sí, profe. Uh-huh. Listo, pues ahí está. Muchísimas gracias por tu compañía, por servirme aquí para que pudiéramos conversar. Y bueno, espero que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Nos estaremos viendo en otros espacios. Dios mediante. Ok, correcto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, profe.